En esta ocasión quiero hablar sobre las adversidades. ¿Qué podemos aprender de ellas? Dios nos advierte de tiempos difíciles. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús. O sea que los tiempos difíciles no deberían sorprendernos. Para esta ocasión, el mensaje tiene tres partes, para hablar también de lo que podemos aprender de las dificultades, de los momentos difíciles. Primero, a estar preparado. Segundo, a aceptar la voluntad de Dios. Y tercero, aprender a depender de Dios. Estos tres puntos quisiera ver en este mensaje. Para esto vamos a ver a tres personajes de la Biblia. El primero es el profeta Habacuc. Habacuc, vamos a leer el capítulo 3, versículos 17 y 18. Antes de leer la cita bíblica, es importante tener en cuenta la situación en que estaba viviendo el profeta. Estaba viviendo una época muy difícil del pueblo de Dios, un tiempo de apostasía, un tiempo donde la maldad dominaba, el malvado prevalecía. Y en su diálogo con Dios, el profeta en algún momento reclama a Dios, protesta contra Dios, esperando que Dios actúe en justicia de una manera rápida. El profeta lo ve a Dios como muy pasivo, pero no era necesariamente así. Dios estaba esperando el momento. Como otras oportunidades, estaba esperando que la maldad llegue a su colmo. Y el profeta ya podía ver, por revelación de Dios, que ese momento se acercaba, que faltaba muy poco para que el imperio babilónico invadiera la ciudad, a Judá, y lo sitiara y lo llevara al cautiverio. Entonces, esta situación del pueblo y este diálogo que tiene el profeta con Dios lo hace estar listo para ese momento, y él ya toma una decisión. Antes de que llegue el juicio o la disciplina de Dios, teniendo en cuenta el alcance de esto, él ya había tomado una decisión. Y el versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todavía no había llegado esta época de escasez, pero el profeta ya había tomado una decisión de que cuando esto llegue, cuando el momento difícil, cuando la adversidad llegue, él ya tenía resuelto cuál iba a ser su actitud, cómo iba a reaccionar. Y esto es lo que quiero ver en este primer punto: estar preparado. Los tiempos difíciles nos hacen estar listos, nos preparan, nos hacen madurar, nos hace ver las cosas como Dios las ve, y que no dependemos necesariamente de cómo estén las cosas. Por eso, en el punto número 2, que es aceptar la voluntad de Dios, vamos a ver a otro personaje bíblico, en este caso a Job. Job le tocó vivir un momento muy difícil en su vida, una etapa realmente, humanamente hablando, imposible de sobrellevar. Pero sin embargo,
su relación con Dios, esa clase, ese estilo de vida que él estaba teniendo, ya que Dios mismo da testimonio en cuanto a la vida o a la manera en que vivía Job. Nos habla de una persona que había cultivado una relación de comunión íntima con Dios, de una persona que ha alcanzado una madurez espiritual. Tal y así que cuando todo se derrumba, materialmente hablando, incluso familiar, con todo lo que él pierde, él llega a esta conclusión en el capítulo 2, versículo 10. Él hace una pregunta, en esta ocasión a su esposa. Dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job sin duda estaba consciente de que Dios estaba permitiendo esta situación que él estaba viviendo, pero lo pudo superar o soportar porque conocía al Dios soberano. Aunque más adelante él va a dar testimonio de que después de las dificultades él conoció verdaderamente a Dios. Pero lo que queda claro es que él entendió que la situación, el momento en que él estaba viviendo, era porque Dios así lo había permitido. En el punto 3 vamos a observar lo que aprendemos, y es depender de Dios. Depender de Dios. Para esto tenemos al apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, el capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice así: no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, un hombre que experimentó el sufrimiento, sabiendo que su vida con Cristo, su vida de servicio, iba a ser así. Porque el Señor, cuando se le apareció en el camino a Damasco, ya le habló de que él iba a ser un hombre sufrido, que su vida de servicio se iba a caracterizar por el sufrimiento. En esta carta podemos observar una de sus últimas cartas, ya con una edad avanzada. En otros escritos que fueron después de esto, él va a decir que él ya estaba listo para terminar su carrera, ya había terminado su carrera, estaba listo para ser sacrificado. Y poco antes de hacer esa afirmación, él dice: he aprendido. No sabemos exactamente en qué momento el apóstol aprendió, pero lo cierto es que para esta oportunidad, para esta situación que él estaba viviendo, ahora encarcelado, pasándola realmente mal, él dice: aprendí, o he aprendido a tener en abundancia, a estar en escasez, sé, hasta incluso dice, pasar hambre, como también a tener de sobra. Pero esto no lo logró solamente por sus propios esfuerzos, sino que en el 13 él atribuye todo esto a Jesucristo. La versión 60 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí en esta versión Dios habla hoy, dice: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece.
un testimonio de una persona que llegó a aprender de los momentos difíciles. Llegó a aprender a depender de Dios. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo que nosotros también debemos aprender de las adversidades. Normalmente no asumimos las adversidades como algo de que debemos aprender. Es necesario que saquemos el mayor provecho de los tiempos difíciles que sin duda el Señor permite para eso, ¿no? Para prepararnos, para aceptar su voluntad y para depender de Él. Quisiera leer para concluir este mensaje en las Lamentaciones de Jeremías, el capítulo 3. Si hay alguien que sabe de sufrimiento, de dolor y de momentos difíciles, es justamente el profeta Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 26. Dice así el profeta, hablando justamente de estos momentos, de estos tiempos difíciles. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Que el Señor lo bendiga.